Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de electrostática donde me están diciendo que tengo una distribución de cargas, es aquí, en un triángulo de ángulo recto, y me preguntan que quiero calcular la fuerza sobre esta carga debida a esta carga y a esta carga. Aquí existen dos formas de proceder, yo os voy a recomendar una de las dos, pero en principio voy a explicaros las dos. Si directamente yo lo que quiero es calcular la fuerza que actúa sobre una de las cargas, lo único que tengo que saber es que se aplica lo que se llama el principio de superposición, muy importante. Entonces la fuerza total, vamos a llamar este punto el punto A, ¿vale? El punto A. Si yo quiero calcular la fuerza total sobre el punto A, es decir, sobre la carga situada en el punto A, lo único que tengo que hacer es sumar la fuerza que hace, vamos a llamar esta B y a esta la vamos a llamar C, sería la fuerza que hace B sobre A más la fuerza que ejerce C sobre A. Esto es el principio de superposición, es decir, el efecto total es la suma del efecto de cada una de ellas. Y voy a aplicar directamente la definición de fuerza. La definición de fuerza ya sabéis que es muy sencillita. La fuerza de, por ejemplo, vamos a hacer la B sobre la A. La B sobre la A será igual a una constante K por la carga en A, por la carga en B, dividido por la distancia de R de AB al cuadrado y por un versor que va en esa dirección, entre A y B, para lo cual es importante que pongamos un sistema de referencia, ya nos lo está indicando. Esta sería una de las maneras. Si yo me vengo aquí al primer dibujito, sobre este punto, la fuerza de vida, aquí tengo a B y aquí tengo a C. La fuerza de B sobre A, si fijáis, será un vector que será este de aquí. Y ahora la fuerza de C sobre A será este de aquí. Y la suma de los dos será este de aquí, sería la fuerza total que estoy buscando. Otra forma de proceder que yo la recomendaría mejor es cuando se está trabajando, mejor trabajar con un campo eléctrico y luego calcular la fuerza. ¿Qué quiero decir? Si vosotros calculáis el campo, recordad que los campos no se calculan en cargas, se calculan en puntos. Si yo quiero calcular el campo en A, es decir, en este punto A, que va a ser el mismo de aquí, lo vamos a poner aquí. Si yo quiero calcular el campo en ese punto, este lo vamos a llamar B y este lo vamos a llamar C, tengo que saber que el campo, de nuevo, aplicando el principio de superposición, será igual al campo de B en A, donde B hay una carga y A es un punto, más el campo de C sobre A, donde en C hay una carga, que es esta, y en A hay un punto. Esto, olvidarlo de aquí, ¿vale? Eso, olvidarlo. Para lo cual he decidido eliminar la carga para que no os liéis. Cuando calculo fuerzas sí es sobre una carga, cuando calculo campos es sobre un punto. Bien, y diréis, bueno, ¿y qué consigo con esto? Consigo con esto en que una vez que yo tenga calculado el campo en ese punto, que vamos a expresarlo aquí de la misma manera, es decir, el B sobre A sería algo así, el C sobre A sería así, todo esto porque la carga positiva del campo va hacia afuera, me da igual el signo que hay adentro, y este sería el campo total, ¿no? Y diré, bueno, ¿y para qué quiero eso? Porque ahora yo puedo cambiar la carga que tenga en el punto A, no necesariamente tengo que tener un coulombio, sino puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, porque para calcular la fuerza sobre ella, lo que voy a hacer es poner que la fuerza total sobre A será igual a la carga que yo ponga en A por el campo total en A. Entonces, yo recomiendo más hacerlo de esta manera. Calculo el campo total, luego multiplico por la carga que yo tenga en el punto A y ya tengo la fuerza total. Pero también podéis proceder de esta forma. Ya os digo, de esta manera puedo siempre empezar aquí a cambiar cargas. Es una perturbación en el espacio-tiempo lo que ocurre en ese punto debido a esas dos cargas, mientras que aquí al calcular la fuerza eso ya no lo veo. Pero bueno, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Voy a proceder a hacerlo mediante el campo, que ya veréis que es exactamente, muy parecido. Así que comienzo. Voy a calcular. Ya hemos visto que aplicamos el principio de superposición. Así que lo primero que voy a hacer es, digo que voy a hacer en mi apartado A, y voy a calcular cuánto vale el campo. Si os fijáis, es muy importante poner un sistema de referencia. Lo primero, tenemos que poner un sistema de referencia. Para poner un sistema de referencia, tenemos que indicar para dónde van los ejes. Esto lo podéis elegir como queráis. Podríamos elegirlo así y así.
donde este va a ser el X, y este va a ser el eje Y. Y así van en positivo. Con lo cual es muy sencillo de poner el campo, porque si os fijáis, o sea, lo que es el vector del campo, fijaros que este va a llevar signo contrario a este, luego este va a ser negativo, y este va a llevar signo contrario a este, luego va a ser negativo. Y entonces, ¿cómo procedo? Muy sencillito, voy a poner los dos a la vez. Voy a decir, el campo total en A será igual. ¿El primero cuánto será? Será K, la constante K, eso no cambia. La carga que tenga, voy a poner el del B sobre el C primero. Perdón, el B sobre A, que es la que tengo aquí, B sobre A. Y entonces dice, ahora tengo que poner, ¿quién está generando el campo? La carga B, pues la carga B, dividido por la distancia que existe entre B y A. ¿Qué distancia hay? Me dice que es 1 metro. Bueno, pues yo pongo 1 metro al cuadrado. Y ahora por el versor que va en esta dirección, y aquí se ve muy fácil, es el versor que va en X, sería un menos Y, ¿lo veis? Sería un menos Y. ¿De acuerdo? Y ahora, más. Ahora voy a hacer el C sobre A. Al hacer el C sobre A, igual, pongo K. Ahora, ¿quién está generando el campo? Lo está generando C. ¿Qué distancia hay? Lo mismo que antes, 1 metro, pues 1 metro al cuadrado. Y ahora, ¿y cuál es el versor? Es decir, el vector unitario entre estos dos. Pues el vector unitario, veis que va hacia abajo, va justamente en dirección contraria de la Y, luego sería menos J. Menos J. Y ya está, este sería el campo total. Sacaría ahora un factor común y pondría el valor de cada uno de las cargas. El factor común sería 9 por 10 elevado a 9, fijaros. 1 al cuadrado, ya sé que es 1, ¿no? Y ahora, las cargas, si os dais cuenta, las dos son un culombio, pues un culombio. Y ahora va a multiplicar a menos I menos J. Y este sería el campo. Pondríamos 9 por 10 elevado a 9 menos I menos J. Tiene sentido, tenéis que comprobarlo. Fijaros que este de aquí, ¿veis? Tiene su componente negativa y su componente negativa. Y el módulo de este de aquí sería la raíz cuadrada de este al cuadrado. De cada una de las componentes al cuadrado. Muy bien. Y ahora, pero a mí no me están preguntando el campo, a mí me están preguntando la fuerza. Pues no pasa nada. Yo voy a calcular la fuerza. ¿Cómo calculo la fuerza? Pues ya lo hemos visto antes. Voy a multiplicar ahora para calcular la fuerza que está actuando, la fuerza total sobre A, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual, ahora en A voy a poner una carga. Es la carga, como he dicho antes, que pongo en A por el campo total en A, ¿no? Que es lo que he calculado antes. ¿Y cuánto vale la carga en A? Pues un culombio. Y ahora, ¿cuánto vale el campo? Pues lo que tengo arriba. 9 por 10 elevado a 9 menos I menos J. Pues ya está. Ahora, sería este el resultado. Unidades. Esto sería una fuerza, como estoy en el sistema internacional, Newton. Y no he puesto las unidades del campo, pero muy facilita de sacar si veis dónde está la definición, que la tenéis aquí. Es decir, si estos son Newton, ¿con qué se mide el campo? Si estos son culombio, pasa dividiendo y sería Newton partido por culombio. ¿De acuerdo? Luego aquí pondría Newton partido por culombio. Y de esta manera se acabaría el apartado A. Ahora vamos al apartado B. En el apartado B lo que me está diciendo es, ahora calcula el potencial eléctrico, ¿vale? Es decir, el potencial eléctrico se calcula siempre en un punto. Pasa un poco parecido a esto. Vamos a recordarlo. Es decir, yo el potencial que tenga en el punto que me estén pidiendo, que en este caso será, dice que en el punto medio de la hipotenusa, vamos a llamar este de aquí, que ese punto lo podemos llamar D, ¿de acuerdo? Ese punto lo vamos a llamar D. El potencial en D, aplico el principio de superposición, y si este era A, como hemos llamado, este es B y este es C, será igual a la suma de V de A más V de B más V de C. ¿De acuerdo? Bien, el potencial se calcula en un punto y al igual que antes, si yo multiplico el potencial de ese punto por una carga que yo ponga en el punto D, que en este caso no me lo están diciendo, ¿sabéis qué es esto? Efectivamente, esta es la energía potencial. ¿Veis cómo se parece? Cuando yo calculo el campo, calculo en un punto y al multiplicar por la carga me da la fuerza. Cuando yo calculo el potencial en un punto, al multiplicar por la carga es la energía potencial, que en este caso no me lo preguntan, ¿no? Ventaja de calcular potencial es que es mucho más sencillo que calcular campo y calcular fuerza, puesto que es efectivamente, un escalar. Vamos a poner lo que es la definición de potencial. La definición de potencial será K por la carga Q partido por R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tenemos que poner un sistema de referencia aquí? Se puede poner, pero no es necesario, porque lo que voy a calcular son distancias. Lo que yo quiero saber es la distancia de cada carga a ese punto. En cuanto yo calcule la distancia, ya es suficiente. Y entonces, en eso es lo que os tenéis que fijar. ¿Cómo son las distancias? Pues si podéis sacar factores
común. Y entonces yo me di cuenta, fijaros, con respecto al punto de aquí a aquí, y de aquí a aquí es la misma distancia. Luego el potencial de C en D y el potencial de B en D es el mismo. ¿De acuerdo? Os recuerdo que este es el potencial de A en D, de B en D y de C en D, lo que significa. Y ahora, como tenga la suerte de que esta distancia sea la misma, pues entonces los tres potenciales son iguales. ¿Qué tal si vemos cuánto vale esta distancia de aquí a aquí? ¿Sois capaces de hacerlo? Vamos a ver. Por un lado, si esto es 1 y esto es 1, ¿cuánto vale la hipotenusa? Pues ya sabéis que aplicando lo que es Pitágoras, me va a dar que la hipotenusa vale raíz de 2. ¿Y cuánto vale de aquí a aquí? Es decir, esa distancia, pues evidentemente raíz de 2 partido por 2. Y la otra será raíz de 2 partido por 2. Ya tengo la distancia de C a D y la distancia de B a D. Y ahora vamos a calcular esta de aquí. Pero es sencilla, ¿no? Puesto que si esto vale 1 y esto vale raíz de 2 partido por 2, tengo que sacar este cateto. En este caso sería 1 al cuadrado, lo voy a poner. 1 al cuadrado, ¿a quién sería igual? A raíz de 2 partido por 2 al cuadrado más, vamos a llamar x al cuadrado a esta distancia. Y si hacéis esta operación, ¿qué os va a dar? Efectivamente, os va a dar raíz de 2 partido por 2, exactamente la misma. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tengo la misma distancia, me doy cuenta que todas, lo voy a poner aquí, se encuentran la raíz de 2 partido por 2. Es decir, todas tienen la misma distancia, como todas tienen la misma carga, el potencial va a ser para todas lo mismo. Entonces, en VD, ¿a quién será igual? Fijaros, será 3 veces, puesto que es la del A sobre D, C sobre D y B sobre D, de una de ellas. Sería dk por la carga, como son todas iguales, es decir, 1 partido por la distancia, que sería raíz de 2 partido por 2. ¿Y esto cuánto me daría? Pues vamos a ver, ese 2 que está dividiendo sube arriba y sería 6 por 9 por 10 elevado a 9 dividido por raíz de 2. Y si realizo esta operación me va a quedar 3,8 por 10 elevado a 10. Y ala, ¿y en qué se mide? La V. No nos liemos, fijaos, cuando hemos llegado aquí, yo me di cuenta que esto es una energía y esto es una carga. Luego, si paso aquí, lo mismo que he hecho antes para el campo, la energía, sistema internacional, julio. La carga, coulombio. Sería julio partido por coulombio. Lo que ocurre es que ese julio partido por coulombio en electrostática, en electricidad, pues tiene otro nombre. ¿Y cómo se llama? ¿Sois capaces de recordarlo? Efectivamente, voltios. Y ese sería el resultado. Pero podéis poner julio partido por coulombio y estaría perfecto. Muy bien, y ya con esto pues hemos terminado el ejercicio. Nada más. Un saludo, chao.